El laicismo, recordemos, es la corriente ideológica que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y especialmente del Estado, de toda influencia religiosa o eclesiástica. Vamos a recibir ya a José Antonio Naz, que está escuchándonos. José Antonio, buenos días, bienvenido a Intercórdoba. Buenos días. Bueno, la definición es correcta, ¿no? Lo que he dicho es así. Bueno, prácticamente, sobre todo, el objetivo del laicismo Sí. es garantizar la neutralidad de cualquier Estado respecto a los planteamientos de conciencia de cualquier persona, de cualquier ciudadano o ciudadana. Cosa, José Antonio, que en nuestro país a día de hoy no ocurre. Porque no hay una real separación Estado e Iglesia, ni mucho menos, ¿no? Sí, bueno, en realidad hay una Constitución Sí. que lleva ya más de 40 años, Sí. y que plantea que debe de ser así, plantea que el Estado no tiene ninguna religión, por tanto, de esa confesional, que querría decir que no tendría por qué tener ninguna religión concreta. Hace no mucho tiempo... La realidad, Sí. la realidad, Sí, continúa. La realidad es otra cosa. Eso es. Se siguen haciendo comportamientos, las administraciones parecen funcionar como si no hubiera habido cambio de régimen a una constitución democrática. Exactamente, no se nota el cambio. Lo que existía anteriormente, donde la presencia de las instituciones y los jefes religiosos con respecto a los políticos, parece que tienen que ir juntos siempre, incluso en actos, en fin, en todo lo que es administrativo y demás, y claro, eso es un anacronismo que muchas veces no tiene justificación, y mucho menos en una realidad social como la que vivimos en España ahora, de un laicismo real, de una secularización clara de la sociedad. Bueno, este es un país aconfesional, y dijo un día un dirigente de la Iglesia, es un país aconfesional, pero no es un país laico. Lo quiero dejar muy claro. No recuerdo quién lo dijo, pero lo dijo algún obispo, ¿no? Lo quiero dejar muy claro. ¿La diferencia cuál es? Bueno, la diferencia es que el laico, además de eso, además de que no tiene una religión, es que vela porque no haya prevalencia de una sobre otra, y porque la igualdad de cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana, tenga la religión que tenga, esté garantizada. Claro. Es decir, el laico es más que aconfesional en ese sentido. Lo que pasa es que cuando hablamos del Estado, se supone que si tú eres A, no eres de nada, quiero decir, no potencias nada. ¿Entiendes? Pero sin embargo... Pero lo justo es decir laico. Lo justo es decir laico, pero bueno, España no es un país laico, por mucho que queramos, en la realidad. Sobre los papeles se escriben muchas cosas, otra cosa es la realidad. Por cierto, hablando de actos multitudinarios, por ejemplo, hace unas semanas se celebró ese acto laico, no había ceremonia religiosa, nada en absoluto, en memoria de las víctimas por el coronavirus, algo que fue criticado por supuesto, la Iglesia, que fue invitada a ese acto. No fue ningún miembro de la Iglesia, tampoco fue ningún miembro de la ultraderecha, que son casi la misma cosa, van unidos de la mano en este país, como sabemos perfectamente, pero yo no comprendo las críticas a ese acto en el que no hubo ceremonia religiosa. Creo que ha sido la primera vez en la historia reciente de España en la que ocurre algo así, ¿no? Sí, paradójicamente, y es la primera vez cuando esto tendría que estar pasando, repito, desde el 78, de 1978. Pero ha habido varios escritos de compañeros de Europa Laica en este tiempo de atrás, a partir de aquello, el que se pueden ver en laicismo.org, y sobre todo hay una cuestión que se debate bastante, y es lo que no tiene sentido es lo que sucedió en el acto que organizaron los obispos. Es decir, lo que ha hecho el Estado es lo que debe de hacer, es lo que tiene sentido, lo lógico, porque las personas que han muerto en esta pandemia pues son de muy distintas religiones o de ninguna, responden a planteamientos de conciencia muy diferentes,
y el Estado lo único que los une a todos por igual es que son ciudadanos y ciudadanas. Efectivamente, O sea, el Estado tiene que hacer- independientemente de su creencia y su religión, claro, evidentemente. Por tanto, el Estado lo hizo bien en esa conmemoración. Sí. Lo que no lo hizo bien es asistiendo como si fuera parte integrante, como hizo el jefe del Estado, y creo que hubo una vicepresidenta del gobierno y algunos tal, en una ceremonia religiosa que organizaron los obispos. Ajá. Y que era como la contra... En la que, por cierto, no estuvo el presidente del gobierno. No estuvo el presidente, pero estuvo el jefe del Estado, sí. y estuvieron ministros y ministras. Sí, pero el presidente del gobierno le dieron palos por todos lados por no estar en esa ceremonia organizada por los obispos. Claro, pues, esa es la barbaridad de este país. O sea, claro. los palos tendrían que ser a los que estuvieron. Claro. No a quien no estuvo, que cumplió con su deber, con su obligación. Es que en este país, si en una ceremonia de homenaje a víctimas, en este caso estamos hablando de la pandemia, no hay algo religioso, parece que no es una ceremonia en condiciones. Claro, y eso pasa en otros ámbitos también, en otros ámbitos que ya que se siguen celebrando ceremonias religiosas cuando son en realidad ceremonias paganas, pero sí. que se siguen con los hábitos religiosos. Claro, exactamente. De eso se utiliza la Iglesia como institución, como jerarquía, para seguir con el poder que tiene. Fíjate, José Antonio, me estaba acordando de unas palabras del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que dijo meses atrás, cuando estábamos confinados, que no entendía el por qué la gente no podía acercarse a las iglesias cuando la mayoría de las víctimas son católicos, dijo. Y bueno, y digo, claro. ¿Y cómo sabe este hombre eso? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo llega a esa conclusión? ¿Qué datos tiene? Es alucinante. Pues Claro. Es una de las tonterías, una más de las muchas que dice el obispo de Córdoba. Vamos. Claro, en este caso tienen eso mismo, lo utilizan para pedir sus privilegios a la hora económico y de todo. Es decir, claro. Es que nosotros, aunque no seamos de ya la religión oficial del Estado y todo eso como antes, sí. Pero sí que tenemos muchísima gente, como si fuera un club muy grande, que tenemos una mayoría de afiliados. Sí. Y claro, ¿de qué lo hace? Sirviendo de la lista de bautizos claro. obligatorios que tiene de hace no sé cuántos años. Ellos tiran de fichero y dicen, a ver, ¿cuánta gente bautizada hay en España? Tanto. Pues bueno, hay tantos católicos, y luego de esos bautizados, la gran mayoría no pisan una iglesia en su vida. Por eso, una de las cosas que promovéis es que si una persona no está convencida de esto, que haga apostasía, ¿no? Que apostate. Porque esto es, vamos a ver, ellos manejan la cifra de bautizados. Oye, si los que no estamos de acuerdo hacemos una apostasía masiva, oye, bajará el número de católicos una barbaridad, ¿eh? Sí. Censados. Ahora parece que es un poco más fácil. Sí. Hasta ahora ha sido complicado también. Han puesto muchas trabas, claro. Tú sí apareces como que no. Uh-huh. Pero ellos te mantienen allí con una nota al margen y no te quitan del libro. Sí. Yo, por ejemplo, mira, José Antonio, en el asunto del colectivo gay, tan maltratado por la Iglesia, hubo una corriente muy importante cuando se legalizaron las uniones del mismo sexo, de personas del mismo sexo. Uh-huh. Ya sabemos lo que pasó, ¿no? El PP gobernaba, el PP no gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero cuando se aprueba todo esto, pero el PP se tira a la calle con la Iglesia protestando, etcétera, y demás. Y bueno, hay una campaña contra los homosexuales tremenda, ¿no? Yo recuerdo que varios colectivos LGTBI promovieron una campaña para apostatar. Y me consta que hubo un gran número de personas que hicieron esa apostasía, y que muchos intentaron y no pudieron. También me consta. Eso iba a decir, que en aquel tiempo, ahora parece que ya está un poco más clara la cosa, pero antes tú creías porque habías presentado la documentación y las cosas y demás, y luego no te habían quitado realmente. Bueno, estamos hablando de que hace una década, que han pasado 10 años tan solo, bueno, y parece que han cambiado algunas cosas, para bien. Por cierto, otro asunto que me gustaría tratar contigo, José Antonio. Este mes de septiembre parece que la Iglesia y el Estado van a retomar conversaciones con el asunto de las inmatriculaciones, que es un escándalo
tremendo, ¿no? Aquí tenemos las inmatriculaciones de la Iglesia, o sea, que la Iglesia es poseedora de inmuebles insospechados, hasta viviendas particulares son de la Iglesia, ¿eh? Pero aquí hay un caso que chorrea mucho, que es el de la mezquita, ¿no? Vosotros pedís que la mezquita sea un monumento no de la Iglesia, que no esté bajo la batuta de la Iglesia, sino sea público. Eso lo pedís hace ya mucho tiempo. ¿Pensáis que de estas conversaciones va a salir algo en claro con lo de las inmatriculaciones, o va a ser una puesta en escena? Bueno, yo no sigo todo al detalle. Hay un grupo dentro de Córdoba Laica, de Europa Laica, sí, que está más sobre el tema, sí, y hay también una asociación a nivel estatal de Recuperando que trabaja específicamente sobre ello. Y lo que yo leo y por lo que me comentan de estos grupos, esto hay que ser pesimista, porque o sea que... sí, de hecho había un compromiso de haber sacado el gobierno, el actual, sí, sí, de haber sacado el listado de inmatriculaciones completo, sí, y tenía que haberlo hecho hace más de un año y no lo ha hecho. Y nos tememos que, como están ahora, la vicepresidenta primera está negociando con la conferencia episcopal para que algo que le obliga la Unión Europea, que es que tienen que pagar IBI sobre cuestiones sobre bienes inmuebles que son lucrativos, sí, que no son, porque eso es que por la propia ley de competitividad europea es que lo exigen. Bueno, entonces, ahí está la mezquita, porque de la taquilla de la mezquita sale una pasta que va directa a la iglesia. Sí. Bueno, pues terminar el argumento, entonces, están negociando y nos tememos que la contrapartida de que aparezcan esos inmuebles, que a ver, los que salen, que son realmente, que no son de uso que no lucrativo, pues que paguen el IBI de eso, y lo otro se quede un poquito en el cajón. Siga en el cajón lo de las inmatriculaciones, que es lo gordo. Ya. Porque hay algo que además, por encima de todo, nosotros no es que digamos que haya que recuperar, que el Estado debe recuperar la mezquita, es que es del Estado. Todos los monumentos se tengan los documentos que tengan, que se hayan utilizado de forma torticera, como eso de la inmatriculación o lo que sea, es que eso no es legal ni es constitucional, y por tanto, esos son del Estado siempre. Bueno, y ahora que tenemos... Otra cosa es el uso, sí, otra cosa es que el uso, como pasa en Francia, como pasa en Portugal, como pasa en cualquier país normal, incluso en Italia. Tú acabas de decirlo, un país normal, que no es el caso de España. Y lo digo porque la lista de inmatriculaciones está en poder del gobierno hace ya un año, y... Eso es lo que estamos diciendo. Y justo antes de que Podemos formara parte del gobierno, recordó a Pablo Iglesias reclamando que se hiciera pública esa lista, pero ahora forman parte del gobierno, oye, y no les oigo decir absolutamente nada. ¿Qué pasa en este país? No sé. Ahora que tenemos un gobierno social comunista, desde luego, si ahora no hay movimientos en este aspecto, no los va a haber nunca en la vida, ¿eh? Hombre, claro, es que definir como social comunista también. Bueno, está el PSOE y está Podemos, que eso sí, y está Podemos, que son comunistas o son de derechas. Podemos no, pero bueno, es otro debate, pero bueno, vamos a definirlo como un gobierno de izquierdas, casi socialdemócrata. Bueno, pero vamos, que Podemos no son socialistas, precisamente. No. Por eso digo, creo que muy lejos no me he ido. Por tanto, un gobierno como el que tenemos ahora, si no es capaz de meterle mano por fin a este asunto de las inmatriculaciones, asunto del que estuvimos hablando aquí largo y tendido en Intercórdoba con Antonio Manuel Rodríguez, que de esto... que es portavoz precisamente de Recuperando. Y exactamente. Sí, nos dio un repaso bastante intenso y además estuvo muy bien. Pues si ahora no somos capaces de que esto cambie, no seremos capaces nunca, ¿eh?
Hombre, evidentemente, y cosas mucho más sencillas que tienen en el acuerdo de gobierno, es decir, por ejemplo, o que se habían visto ya en comisión en el Parlamento y lo habían aprobado la mayoría en la comisión, Sí. como es lo del acabar con los convenios con la Santa Sede, como son una serie de cosas de esas que no es una cuestión que no requiere ninguna inversión ni requiere nada, que son cosas muy sencillitas. Uh-huh. Bueno, y que a Sin estas embargo, alturas... pues no sé qué pasa con eso, y pasa compartir con todos los partidos del signo que sea. No, ya, En ese es el problema. En ayuntamientos, en comunidades, en tal, eso es lo absurdo. Claro, pero estamos acostumbrados a que con la derecha sea así, pero que es que con la izquierda también, es que no cambia nada, es que estamos todos muy cabreados ya en este país, porque ¿cuándo le van a meter mano a eso? La respuesta yo la tengo, que es nunca. Nunca le van a meter mano. Porque, bueno, es entrar a formar parte de la casta, como suele decirse, la casta política, y ya está. Ya todos se callan y todos se someten a la iglesia. Porque, vamos, el poder de la iglesia no ha desaparecido. Yo no lo veo por ninguna parte que haya perdido poder, no lo veo. Sí, tiene poder. Yo creo que ha perdido digamos, la influencia real de tener feligreses, etcétera, y de tener gente creyente, eso sí. Eso por supuesto, eso está, bueno, es que yo creo que ya está en, no sé si los datos últimos hablaban de que se consideraban creyentes practicantes, no llegaban al 10%. Sí, la gente está dando la espalda a la iglesia, eso sí es verdad. Eso está Pero claro, lo que hace falta es que el poder también le dé la espalda. Eso es, y además con cosas increíbles, que es donde iba. Yo he discutido muchísimo con cargos públicos de la izquierda en cuanto a actuaciones, y en pueblos, por ejemplo, con mayoría absoluta de Izquierda Unida, donde tú dices, pero ¿cómo puedes tú institucionalmente estar en una procesión a estas alturas? Bueno, aquí cuando tenemos tu programa lo dice, cuando en tu programa dice claramente, porque es que lo lleva en tu programa, es que estás traicionando a tus votantes. Bueno, es que aquí en Córdoba, esto es social, es que esto es cultural, es que esto no tiene que ver. Pero con el ejemplo de Córdoba ya tenemos bastante, con Rosa Aguilar y compañía, por favor, hombre, que iban con la vara de mando en las procesiones, con el medallón. Hombre, por favor, esto es un contradios, nunca mejor dicho en este caso. Sí. Bueno, lo de Rosa, no solamente ahí, sino también tuvo que ver estando en la Consejería de Cultura con la mezquita, con la barbaridad de permitir la puerta. Que hoy es noticia, hoy es noticia, José Antonio. Sí, hoy es noticia. ¿Ah, sí? Sí, hoy es noticia. No lo he visto. Pues sí, hoy es noticia. Se confirma la sentencia de que tienen que... Perdona, nos oye, sí, espérate un momento porque te voy a leer la noticia tal y como aparece en la prensa, porque la hemos estado comentando hace un instante. Y es que la agrupación de cofradías pues se ha pronunciado al respecto, y las cofradías recurren al Supremo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que obliga a reponer esa celosía que se quitó de la segunda puerta de la mezquita, ¿no? La Junta de Andalucía también recurrió a la sentencia, o sea que están... Eso es más grave todavía, eso es más grave. Ha recurrido la Junta. Claro, pues a la Junta se unen ahora las hermandades, que piden ciertos márgenes de discrecionalidad. Fíjate lo que han dicho exactamente la agrupación... La palabra discrecionalidad. Sí, además dice la agrupación de cofradías que se debe valorar la proporcionalidad de permitir el tránsito de las procesiones por el templo como tradición arraigada, y que, bueno, es el motivo, es el argumento que tienen para que esa celosía no se vuelva a colocar, ¿no? Bueno, pues están en ello, están recurriendo, pero el Tribunal Superior de Justicia se pronunció y obliga a reponer esa celosía de la mezquita, que, bueno, la orden, ¿quién la dio? Rosa Aguilar, como consejera, ¿quién la dio la orden de que se quitara la celosía? La autorización, el permiso que requería, dependía de Cultura, y ella era la consejera en el momento. Entonces máxima responsable ella, claro, de que se retirase la celosía de un monumento que debe ser intocable como patrimonio de la humanidad, reconocido por la UNESCO. Es que, ¿quién es Rosa Aguilar o quien sea para ordenar que se retire esa celosía de ahí? Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha dado una colleja y le ha dicho, oiga usted, esto vuelve a su sitio.
Y ahí siguen batallando. Hubo intentos por parte de, por una vez, hubo intentos desde Urbanismo de Córdoba, Sí. la Consejería de Urbanismo, de no autorizar y demás, y tuvo que tragar por la consejería. Claro, claro. Como no puede, porque le acusaban incluso de poder prevaricar si hay impedimentos cuando los que son los responsables dan la autorización. Pues te digo, esta es la última noticia. Las cofradías recurren al Supremo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obliga a reponer una celosía en la mezquita. Mi pregunta es, José Antonio... No, pero hay una cosa que quería aclarar. En lo que me han leído, Sí, se dice por tradición histórica. Sí, O sea, con arraigo. Sí. El arraigo que lleva unos pocos de años. Exactamente. Es decir, es que en eso mismo es en lo que hay muchísimas cosas que falta de un mínimo de conocimiento de la gente de todo. Claro. Cuando se habla, por ejemplo, de las procesiones como tradición, es verdad que lo que son romería y tal puede tener una antigüedad, pero ese modelo de actual Semana Santa, ese modelo actual donde va el político con el cura, con el clérigo y con el ejército y con tal, es del franquismo. Claro. Es del franquismo, es del año 50. Viene del nacionalcatolicismo, claro. Claro, luego usted me está haciendo una tradición fascista, me la está constituyendo y se están parando en eso como algo cultural. Y arraigado en los siglos. Y arraigado de los siglos y siglos. Sí, claro. Cuando es mentira, ¿no? Es mentira. Como también es muy reciente el traslado de la carrera oficial a la mezquita, que a mí me parece una aberración, porque primero colocan todas las vallas en los muros del monumento, dañando incluso, como se ha comprobado después al retirar las vallas, dañando los muros, la gente apoyada, rascando en los muros, en fin, agolpada, en fin, la multitud viendo las procesiones en un lugar muy estrecho. Además, si tienes dinero y compras silla, ves procesiones. Si no, tienes que limitarte a mirar por unos agujeritos, unos miraderos que han hecho en las vallas, que son muy altas. Eso para la plebe. En fin, alucinante lo de la carrera oficial. Claro. Sí, eso incumple la inmensa mayoría de normativas municipales, tanto sanitarias como de un montón de aspectos más, de seguridad, etcétera. Y bueno, pues... Pero lo más grave es que da igual quien gobierne. Que la carrera oficial se ha colocado ahí, ya han pasado socialistas y otra vez el PP y sigue, no lo cambian. No lo cambian. Claro. O sea que la carrera oficial yo creo que estaba bien donde estaba y ahí no, desde luego. Eso es patrimonio de la humanidad. Bueno, ahí tuvo mucha discusión incluso entre las propias cofradías. Claro. Había muchas que no estaban de acuerdo, porque eso supone un peligro y supone alargarla excesivamente y supone mucho. Y ahora están en contra del movimiento ciudadano, de todas las asociaciones de vecinos y demás, que ven que eso no es una barbaridad. Claro, además es que yo recuerdo desde siempre que algunas hermandades procesionaban por dentro del templo, de la mezquita catedral, ¿no? Pero algunas, pero es que ahora pasa Toquisqui por ahí. No sé, para mí es un maltrato del monumento tremendo, ¿no? Y por eso es por lo que se quitó la celosía de la mezquita, para que tuvieran más espacio para pasar las hermandades y demás, ¿no? O sea, esto es nuestro, como las mezquitas de la iglesia, como esto es nuestro, hacemos y deshacemos. Y como encima quien gobierna nos aplaude y nos da permiso, pues adelante. Bueno, pues a ver si el Tribunal Superior tiene más fuerza y realmente al final se pone la celosía. Que tengo mis dudas de que la celosía vuelva. Tengo mis dudas, aunque haya un fallo que obliga a poner la celosía. Todavía estamos en ello, Bueno, y lo de que la Iglesia no pague el IBI, eso es algo alucinante también. ¿Solo pasa en España esto? ¿Cómo? ¿Solo pasa en España que la Iglesia no pague el IBI? Es una cosa de España solo, Hombre, ¿no? Es decir, no se paga nadie lo que son... monumentos sin lucro y que son para oración y no sé cuánto. Estos normalmente en muchos países son propiedad del Estado, porque si son monumentos son propiedad del Estado, lo usan
la iglesia correspondiente, pero desde luego no se paga IBI. En lo que no tiene ningún sentido es que tú estés haciendo negocio. Es más, nosotros no sé si lo sabes, pero en Córdoba Laica se hizo un estudio muy serio hace un par de años sobre las exenciones de IBI en el caso de Córdoba, de la ciudad. Y se descubrían cosas increíbles, como por ejemplo el edificio de Pronovias, que es de la iglesia, pero que además no paga IBI, aunque lo tengan alquilado a otra gente que está haciendo un negocio. Pero es que además el alquiler tampoco cotiza, tampoco tiene impuestos, el alquiler que cobran. ¡Qué chollo, qué chollo! Pero es que eso pasa con bares. Hay un bar justo enfrente del ayuntamiento. Es una cosa muy curiosa, lo pusimos, no sé si lo tenemos en la hicimos con todas las fotos y todas las cosas que se hizo aquel trabajo. Descubrió cosas increíbles, ¿no? Sin hablar de tierra, o sea, campo en la afuera y de fincas, un montón de cosas. Nada, aquí no pagan nada IBI simplemente por ser propiedades inmatriculados en vez del uso, sin tener en cuenta el uso, sin tener en cuenta la Unión Europea y las leyes de competitividad, etcétera. Bueno, son propietarios hasta de viviendas particulares, habitadas y todo. La iglesia... Y es más, se llegó a aprobar, no sé si recuerda, presentamos nosotros una moción con algunos grupos municipales, y se llegó a aprobar en el pleno del Ayuntamiento de Córdoba, se llegó a aprobar el pasarle el IBI a todas aquellas propiedades que no fueran de uso de rezo. Y automáticamente, las mismas que lo habían aprobado, las mismas concejal, teniente de alcalde, que era la que lo había presentado como... pues decía que técnicamente no era posible. Y bueno, tú entonces era una falsa. ¿Cómo apruebas algo si dice que técnicamente no es posible? No, porque sonó el teléfono del obispo, seguramente, claro. Seguramente. No, es verdad que estamos también... Este país es muy curioso, porque claro, la Hacienda local, los responsables de Hacienda local, se les consulta y parecen otra cosa que recaudadores. Le habían dicho a los técnicos en el órgano a nivel nacional que por el que se rigen, que no podían hacerlo, porque mientras no cambiaran la ley de mecenazgo, la no sé qué y una serie de cuestiones, aunque lo digan, luego no lo pueden hacer. Ya. Pues entonces es una pantomima total y absoluta, vamos, no sé. Claro, hay que recurrir, como han hecho en Valencia, como han hecho en otros sitios, y llegar a Europa, que le ha dado ya la razón, y una vez que llegue una sentencia europea, pues yo creo que es de aplicación, claro, el argumento jurídico que se da es para aplicar directamente a todo aquello que produzca beneficios, aunque no sea sin ánimo de lucro. Pues la iglesia tiene a cascoporro, vamos, o sea, mucho que pagar. Esto que estamos comentando viene a colación de la noticia que hemos dado al principio, y es que la Conferencia Episcopal y el Gobierno retoman este mes de septiembre en el que ya estamos las conversaciones sobre el IBI o las inmatriculaciones de la iglesia. Yo soy poco optimista y de aquí va a salir poca cosa, pero bueno, a ver si hay algún cambio, porque ¿se sabe cuánto dinero destina el Estado a la iglesia? ¿Cuánto recibe del Estado la iglesia? Esto es un misterio, ¿no? Bueno, hay estudios. Nosotros en Europa Laica hay un equipo que todos los años hace un estudio usando las propias leyes de transparencia de la Conferencia Episcopal, que ya es bastante opaca, y por otro lado haciendo un trabajo que en algunas veces de monos de los distintos ministerios, de los presupuestos de los distintos ministerios, porque como están mezclados entre todos, una cosa es las subvenciones directas
lo que recibe por la crucecita de la declaración de la renta, y luego están todos los demás, lo que recibe en las subvenciones de educación con los conciertos de educación, los hospitalarios, los de etcétera, del ejército. Y entonces, sumando todo, los cálculos que salen prácticamente por año son unos 11.000 millones. 11.000 millones. Esos son los cálculos que han hecho en Europa Laica, ¿no? Más o menos. Sí. Una pasta, ¿eh? Claro, estamos metiendo todo lo que se subvenciona para un montón de cosas que sacan también beneficios, y luego encima lo que son exenciones de no pagar. Bueno, pues muchos españoles nos preguntamos cuándo acabará la financiación del Estado a la Iglesia, cuándo terminará eso. Algún día lo veremos, yo creo que nunca, pero pues yo que soy muy negativo, muy pesimista ya, yo estoy pesimista en este tema, ¿no? Pero igual un día me llevo la sorpresa, no sé. Es que yo lo defino siempre, es algo lógico y evidente, sí, pero increíblemente imposible. Es decir, está muy bien. Es decir, es de lógica. Eso, si la mayoría de la gente lo ve claro, sí. si en general es que esto es de blanco y en botella, sí. que todo el mundo paga en función de un tal, o todo el mundo tiene que pagar, que tenga las mismas condiciones, pues claro, que si encima esto ya no es un país teocrático, ni un gobierno teocrático, ni un Estado que sea tal, pues se supone que... Pero claro, es absurdo, es tal, pero está ahí. Ya. ¿No? Y por eso el pesimismo, como llevamos tanto tiempo viéndolo así, por muy absurdo que parezca, pues claro, nada. El pesimismo está ahí, por eso yo he dicho lo que he dicho. Pero que a mí hay una cosa que me da mucha rabia, porque de la derecha, cuando gobierna, te esperas que, bueno, no ocurra nada. Al contrario, más privilegios para la Iglesia. Pero que cuando gobierna la izquierda es lo mismo. Es que es lo mismo. Sí. Aquí no notamos cambio nunca. Lo único que dice la izquierda cuando gobierna siempre, tenemos que retomar el tema de la financiación a la Iglesia, pero siempre se queda ahí, siempre se queda ahí. Siempre. Ahora era un momento, además, ahora mismo, en estos momentos, sí, coyuntural magnífico, cuando estamos viendo la crisis que tenemos y lo que está suponiendo para la mayoría de la gente y demás, pues era un momento clave, es decir, precisamente ahora los que no pagan tendrán que pagar para ayudar. Sería un momento maravilloso, magnífico. Sí. Pero bueno, yo creo que al final nunca aparece en las negociaciones de gobierno y demás, no aparecen estos temas. Es curioso. Nunca. Aparecen, eso sí, que habrá que. Sí, declaraciones, eso, cara a la galería, poco más, y ahí se queda la cosa siempre, en agua de borrajas, pero en profundidad no se trata el asunto nunca. No se ha tratado nunca, y a día de hoy, que hace 45 años que teóricamente desapareció el nacionalcatolicismo con la muerte de Franco, porque seguimos igual, ¿eh? Es que la Iglesia sigue teniendo un poder tremendo. Yo estuve hablando recientemente con el teólogo Tamayo, sí, y que posiblemente venga, ya se ha ofrecido para las mesas que se van a montar desde el colectivo Prometeo, como sí, en el homenaje a Julio Anguita. Va a haber una especie de foro con distintos temas y todo eso. ¿Cómo será ese homenaje, José Antonio, a Julio Anguita? Eso será, se ha tenido que posponer porque queríamos hacerlo a finales de este mes, pero sí, como estamos, y claro, esto se supone que debe ser una cosa de participación de mucha gente. Claro, pero con la pandemia que tenemos ahora... Todo el Estado, pues se ha pospuesto en principio para la conmemoración del aniversario. A ver si entonces estamos ya en condiciones. Para mayo del próximo año. Vamos a ver si toquemos madera, hombre, y que esto haya pasado, esta pesadilla que estamos viviendo. Pues lo que te decía de este hombre, decía que además está viendo que la debilidad es cada vez mayor de la Iglesia, de lo que es la jerarquía y demás, pero que cada vez tiene más poder y está consiguiendo más influencias que incluso en los momentos de la transición. Sí. Eso es lo que está estudiando ahora el teólogo lo que está
planteando. ¿Y cómo se explica esto cuando hace un rato hemos hablado de que el pueblo no va a la iglesia y no hay público en las misas? ¿Cómo se explica esto? Eso es inexplicable desde mi punto de vista, porque claro, es un círculo, porque si la gente no va, los políticos no tendrían que tener tanto miedo a que pueden perder votos por hacer lo que es lógico y elemental. Y sin embargo, pues ahí hay unos por otros, yo no sé, hay una cita que yo hago mucho de Noam Chomsky, cuando habla de cómo opinamos la mayoría de la gente sobre la realidad, y que hay en muchos casos la persona piensa que lo que él ve y piensa es razonable, y es lo que toda la mayoría debe de pensar. Pero como en los medios se dice, como en los otros no sé qué, como en tal, pues esta persona se calla porque dice, bueno, estoy yo solo, aunque me parezca solo, pero estoy yo solo. Y puede que, y en datos concretos, en estudios concretos, dice, sin embargo, pues había un 80%, un 90% pensando lo mismo. Yo creo que es un poco eso, es un poco esta situación absurda, y todos nos creemos que no, y a lo mejor todos pensamos mayoritariamente lo lógico y que es lo otro. Ya. En fin, esto es un círculo vicioso ahí que no salimos de él, vamos, en siglos. Es horrible. Bueno, José Antonio, tenemos que ir finalizando, pero me gustaría darte las gracias por haber atendido nuestra llamada telefónica, a ti, a Córdoba Laica, al colectivo Prometeo, donde desarrolláis una labor que no crea que la gente que trabajáis ahí estáis en contra de la Iglesia, lo digo para todos los oyentes, no, realizáis una labor para que todo sea más justo, para que la Iglesia no pise el terreno que no tiene que pisar, que se mete hasta los charcos, que quien crea, que vaya a su iglesia, perfecto, pero que no nos imponga la Iglesia a todos su idea, su pensamiento, porque eso es lo que controláis en Europa Laica, entre otras cosas, claro. Claro, es que hay una confusión de base, que la confusión de laicismo con anticlericalismo, antirreligión. Es que eso es lo que dice mucha gente, estos son anticlericales, quieren destruir la Iglesia. Es distinto que haya unas jerarquías religiosas que sean antilaicos, eso ya es otro tema, porque por sus privilegios y por sus cosas que no quieran, pero el laicismo precisamente es lo que garantiza la democracia. Sin eso no hay democracia, porque es garantizar el respeto para que puedan compartirse todos los pensamientos. Y que convivamos todos en paz. Eso es, sin que uno subyuguen a otro. Exactamente, pero que no la Iglesia nos ponga ahí por narices su ideología, sus creencias. No. Oiga, usted ahí, yo aquí, y por supuesto, separación, que eso es muy importante para que esto no ocurra. Separación Iglesia-Estado. Separación. Claro. Pues José Antonio Naz, de Córdoba Laica y colectivo Prometeo, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Igualmente. Gracias. Hasta otra ocasión. Hasta luego. Adiós.